Gracias por estar aquí. Hoy estamos con ustedes en este tema de estudios con la doctora Yuridia y la candidata doctora Antonia Hernández. Y bueno, entonces de lo que se trata de estas ideas de tema de estudio es que nos hagan llegar sus comentarios después de la lectura y de haber visto los videos que eran parte de este tema de estudio. Se llama tema de estudio precisamente con ese objetivo, de que hay que trabajar un poquito, estudiar antes, y nosotros aquí como instructores, atender sus dudas o comentarios. No sé, Yuridia y Antonia, si quieren agregar algo más en esta introducción. Por mí, no, está bien. Esperamos sus preguntas. Creo que la mecánica ya se conoce de otros grupos, si es que la han seguido, si no, habría que especificarla, ¿no? Las preguntas son, cualquier pregunta se vale, digamos, un poco la idea, que tenga que ver con el tema, por supuesto, con los artículos. Y aquí levantan la mano en el, ¿cómo se llama? En el sistema, el Meet, y ya tendremos sus preguntas en la medida de lo posible, los tres, o uno, o los tres, dependiendo de cada uno de los participantes. Muy bien, entonces, pues sin más preámbulo, preguntas, comentarios sobre las actividades de este tema. Con respecto al video, a lo mejor ingresé después de... Por cierto, pedirles que abran su cámara para que sea como una charla, su videocámara, para que podamos platicar en la medida de lo posible, fluidamente. Es una sesión de trabajo, perdón, ¿decías, Govedela? Sí, con respecto al video o videos que ahorita comentaron, no lo observé, porque a lo mejor y entré a destiempo cuando se había enviado, no sé. No, está en la... Bueno, bueno, en cierto, tienes razón, ya me acordé. Efectivamente, en la descripción de las actividades, ahí está ver un video y después pusimos otro en la descripción. Y básicamente los videos son explicación o videos informativos de los artículos. O sea que técnicamente no es tan necesario ver los videos, porque los videos explicaban un poquito el artículo. Muy bien. Entonces, preguntas, comentarios. Aquí estamos los tres autores de esos artículos. Entonces, en ese sentido hicimos el tema de estudio. Sí, Lulu. Lourdes, adelante. Hola, buenas tardes a todos, doctora Yuridia, doctora Antonia. Hola a todos. Bueno, tengo una pregunta al respecto en el apartado de discusión del artículo titulado Creencias matemáticas profesadas e implícitas de profesores universitarios de matemáticas. Bueno, en el apartado de discusión me surge una pregunta. ¿Por qué consideran que las creencias de los profesores de nivel superior podrían impactar con mayor énfasis en las creencias de los estudiantes? ¿Por qué llegan a esas consideraciones finales que los llevó a poder concluir de esa manera, poder tener este sentido, este resultado? No sé si podrían compartir al respecto. ¿Por qué consideran que las creencias de los profesores de nivel superior podrían impactar con mayor énfasis en las creencias de los estudiantes? Un favor, Soto, ¿nos puedes mostrar eso que escribimos? Es que no nos suena ahorita. Digo, con la cara de Yuri, creo que no viene en el apartado final de discusión. Dice: las creencias de los profesores de nivel superior podrían impactar con mayor énfasis que otros niveles formativos a las creencias de los estudiantes en procesos de profesionalización. Como estoy interesada en el estudio de cambio de creencias
y en lo que he estudiado, revisado. Con respecto al cambio, he identificado 3 fases. La fase del cambio cuando el profesor se está formando como estudiante, con las primeras experiencias del estudiante ya en la práctica de docente, cuando entra en esta parte de práctica docente, creo que se llama, y posteriormente cuando el profesor ya tiene experiencia dentro del campo laboral. Entonces, son 3 fases donde se nota un cambio en sus creencias. Entonces, no sé si iba en ese sentido o en qué sentido iba esto que ponen en la última parte del documento. Bueno, así en términos muy generales, la idea es que un salón de clases es un buen lugar para, ¿cómo se llama? Para que las creencias se reproduzcan. Y en particular la idea central es que las creencias de un profesor, pues tienen en un salón de clase, porque la metodología que hicimos en esa investigación son informes diarios. Es decir, que le pedimos a los profesores que participaron en la investigación, le pedimos que informara su experiencia. Entonces ya ellos terminaban la clase y bueno, ahí tenemos un registro de que tardaban media hora, 1 hora, 2 horas, 3 horas después de la clase, que hacían el reporte de la experiencia. Entonces un poco la idea es que a través de esos informes estamos viendo las creencias al momento, cómo están funcionando. Y por eso preguntamos las experiencias emocionales de los estudiantes. Y de ahí surgió la idea de la creencia implícita. Entonces, un poco lo que se dice en ese párrafo es que nosotros creemos que esas creencias implícitas y las creencias y profesadas tienen el potencial de que se pueden reproducir en los estudiantes. Que sea cierto, sea falso eso, pues eso es motivo de otra investigación. De hecho, por eso aquí está en la parte de la discusión. Es decir, en donde no es en los resultados, pues es un poco la idea. La idea general es que como que son las creencias en vivo, pues en el momento. Por eso le llamamos creencias implícitas mediadas por las emociones. Pero bueno, Yuridia, creo que querías ampliar, comentar. Así es, así es. Primero, exacto, está en la parte de la discusión y si notas, si leemos el párrafo completo, dice, futuras investigaciones pueden explorar más sobre las creencias de profesores de nivel superior, ya que el campo necesita ser desarrollado. Pensamos que las creencias de profesores de nivel superior podrían impactar con mayor énfasis. Ok, creo que la duda es ¿por qué llegamos a pensar eso? Mira, si nos vamos a la parte de la introducción, sí, corre hasta arriba, hasta la parte de la introducción. Hablamos de los antecedentes y entre ellos destaca a Scott, 2015, A y B, y otros autores, Scott, Solís, Jiménez, Gutiérrez, en la que dice que las creencias pueden considerarse importantes por varias razones. Esos son nuestros antecedentes. Una es porque se piensa que las creencias guían la acción de los profesores. 2 es porque se considera que las creencias de los profesores pueden modelar las creencias de los estudiantes. Esos son los antecedentes. Ya, con los resultados que obtenemos, hay como cierta confianza en este segundo punto. Y por eso planteamos como parte de la discusión que en especial las creencias de los profesores de nivel superior, que son ya, no voy a decir profesionalizantes porque no es la palabra, pero ya las actividades que realizan los estudiantes con estos profesores son de nivel profesional, impactan tanto sus creencias sobre qué son las matemáticas, cómo se estudian, cómo se aprenden, hasta cómo se enseñan, según las prácticas del profesor, y sus creencias de lo que deben ser como profesionales. Entonces, particularmente, de ahí puedo deducir que las creencias, bueno, no deducir, sino es como hipótesis, pues es parte de la discusión, no estamos diciendo que sea un hecho, pero los antecedentes y nuestros resultados son coherentes con eso, de que las creencias de los profesores, especialmente de nivel superior, impactan las creencias de los estudiantes, pero no lo hemos probado, por eso no están resultados. Sí,
Sí, creo que esa sería mi respuesta. Antonia, ¿gustas ampliar? Sí, claro. Hola, buenas tardes a Por todos. cierto, te vemos de ladito. ¿De verdad? Perdón. Es que... Ahí está, ahora sí. Oh. Bueno, Lulu, hola. Sí, efectivamente. Aparte, esa es como también lo decía Yuri, si te vas en la página 101 del artículo, señalamos un contexto diferente en donde se ha investigado creencias. Incluso citamos a García, Azcárate y Moreno, que decimos que ellos señalan que los profesores de nivel superior son como más autónomos en sus cátedras. Entonces, ¿por qué decimos esto también? Como que es el referente inmediato que tienen los profesores al ya insertarse en el aula, en su enseñanza. Pero si no es como una afirmación que así vaya a ser, porque sabemos que las creencias pues se construyen a partir de las experiencias vividas de los profesores, pues de diferentes. Entonces no es asegurar, pero sí es como pudiera darse, ¿no? Que por ser de nivel superior son las que más van a afectar a los profesores. Pero no es cierto, porque también se ha comprobado que hay profesores que tienen creencias de profesores tal vez de otros niveles o como ha venido siendo como les han venido enseñando. Eso sería de mi parte. Gracias, Antonia. Yuri, levantaste la mano, ¿verdad, Yuri? Sí, no es que no sea cierto, es que no es absolutamente cierto. Sí, o sea, hay sus excepciones, por eso lo ponemos en discusión. Y de hecho, creo que está en invitar a investigar más sobre al respecto. También te invitamos a ti, Lulu. Sí, en todo caso, en algunas otras investigaciones que no hemos reportado por escrito, en artículos, hemos indagado sobre creencias de estudiantes y profesores. Y bueno, ahí no tenemos resultados concretos, pero más o menos se puede ver cómo las creencias del profesor, cómo algunas veces los estudiantes ¿cómo se llama? Las adquieren y hay otras las niegan. De hecho, se las apropian, pues, y otras de plano dicen que no. Entonces, habría que ver esas investigaciones, pero digamos que es un poco la idea de que lo que decíamos es que, bueno, dentro de la teoría que manejamos, o los conceptos, es que las creencias se van construyendo con las experiencias, una experiencia significativa, impactante, digamos, o un conjunto de experiencias. Por ejemplo, los que tú mencionabas, Lulu, pues son las experiencias escolares, mis 4 años estudiando matemáticas, mis 3 años para maestro, no sé, mis 4 años de carrera de ingeniería, etcétera, impactan mis creencias, ¿no? Entonces, en ese sentido, la idea es que hay cursos que impactan fuertemente en las creencias de estudiantes. Esa investigación es escasa, hasta donde yo sé, del impacto de las creencias de profesores en las creencias de estudiantes. Pero la idea que yo estoy imaginando ahorita como hipótesis es que cursos o maestros impactantes, ya sea por su estilo, por su manera de enseñar, etcétera, su personalidad, impactan las creencias de estudiantes. Pero eso está por investigarse, que yo sepa. En todo caso, pues habría que buscar información al respecto. Muy bien. Milagros, adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, yo también estoy bastante interesada en este rubro, que es las creencias y las emociones de los docentes. Bueno, tengo 2 preguntas. Una de ellas es con relación al marco teórico, ¿no? Se habla del uso de la teoría cognitiva, ¿sí? De la teoría cognitiva. Pero ese es un rubro más de la parte psicológica. Quiero saber cómo hicieron, ¿no? Esta adaptación, cómo pudieron utilizar el marco teórico para poder realizar la investigación. Y segundo,
era con respecto al reporte de experiencias diarias, ¿no? Si de repente hubo algún sesgo o algo que limitó la investigación, ya que los reportes de experiencias diarias lo da un docente, pero siempre influyen, ¿no? De repente sus mismas emociones, sus mismas creencias. Entonces quería saber si algo había influido en la investigación o cómo hicieron ese reporte de expresiones diarias. Esas son mis dos preguntas. Antonia y Yuri, no sé si quieran. Bueno, también habría que especificar, seguimos hablando del artículo Es como una mezcla. Porque el otro fue por escrito, pero también el de emociones, ese fue por escrito y se les preguntaba sobre 5 experiencias positivas que hayan tenido referente a su enseñanza. Y en el caso del otro fueron también preguntas de ese estilo, pero eran en autoinformes, esto es mediante WhatsApp. Al término de su clase les pedíamos que respondieran unas preguntas que nosotros en el grupo diseñamos y que fuera sugerencia inmediatamente después de haber impartido su clase. Entonces, eso pues, según la investigación, pues nos decía que reducía el sesgo que a veces hay entre si lo dejas que el profesor piense su respuesta, al hacerlo inmediatamente, o sea, realmente es más cercano al momento en que vive y por tanto es como más confiable. Eso nos dicen las investigaciones, digamos que de ese modo tratamos de reducir. Y efectivamente la OCC viene de de la psicología, pero ¿por qué la adaptamos aquí? Bueno, porque nos dice que queda bien para cuando precisamente se utilizan autoinformes para el análisis de los datos. No sé qué más pudieran agregar ustedes. Yuri, adelante. Sí, que nada más puntualizar algo que acaba de decir Antonia. Lo que hicimos aquí, Milagros, sí, fue Milagros, fue unir un marco teórico que nos permitía explicar las emociones en un contexto, jamás dice que sea para un contexto escolar, jamás lo dice, pero en un contexto de interacción continua. Y eso checa muy bien. Y además teníamos los reportes diarios como una metodología de recolección de datos y procesamiento de los datos que buscaba el muestreo constante de la experiencia. Entonces, checan. ¿Qué es lo que queremos? Queremos entender, explicar cómo funcionan o qué influencia tienen las emociones de los profesores en su aula de clases. Y teníamos sobre la mesa varios marcos teóricos, de Peckham, ese es estudiante, el de Frenzel, el AOCC, y cuál de ellos nos ayudaría a explicar lo que queríamos, porque no queríamos ver las emociones o las experiencias de lejos, y ya luego explicarlas de lejos. Queríamos una recolección de datos, que nos permitiera el muestreo in situ, no sé si es la palabra, pero en el momento, y que fuera un muestreo transversal, que pudiéramos ver cómo fluctuaban las experiencias emocionales durante la clase. Entonces, ¿cuál de esos marcos de referencia nos permitiría explicar, o al menos para nosotros entender, porque también hay que tener en cuenta nuestras propias habilidades para comprender el marco teórico de los que teníamos? Bueno, pues la OCC en ese momento pareció la más adecuada y hasta ahora ha funcionado porque no es hemos tenido varias investigaciones con ese marco. Creo que la primera, ¿cómo adaptábamos el marco teórico? Respuesta, lo elegimos según nuestro objetivo de investigación, ¿sí? Que nos permitiera explicar
La segunda, ¿cómo se hicieron lo de los reportes diarios? Se hicieron como lo acaba de explicar Antonia, pero ¿por qué se hicieron? Porque nuestro objetivo era el muestreo constante de la experiencia durante la clase. ¿Sí? Bueno, no sé si eso explica un poquito mejor o amplía lo que había dicho ya Antonio. Sí, yo lo que agregaría es que las metodologías son bien distintas de estos dos artículos. Por lo tanto, sus resultados son distintos. En el primero, lo que se hizo fue un cuestionario a profesores que hicieron un listado de experiencias positivas y negativas. Y nosotros, a través de la teoría cognitiva de las emociones, es el nombre completo, Milagros, teoría cognitiva de las emociones, evaluamos esas experiencias positivas y negativas, las analizamos a través de la técnica de análisis de datos. Pues veíamos un episodio y veíamos la situación desencadenante, la valoración, que es parte del marco teórico. La particularidad de la teoría cognitiva de las emociones y de otras teorías cognitivas es que la emoción se entiende como la interpretación cognitiva de sucesos o eventos. Por ejemplo, se me cae algo y se rompe. Si depende, ¿qué emoción vas a sentir? Pues depende de, no sé, la valoración del objeto que tú tengas. ¿Qué tanto es valioso para ti? No es lo mismo una botella vacía que de todos modos iba a la basura, que era un regalo de alguien importante, ¿no? Entonces esa valoración de la circunstancia hace que tú tengas cierto tipo de emociones. Y en el caso que nosotros hemos indagado, por ejemplo, en las investigaciones del día a día, pues lo que observamos como resultado importante es que la valoración del aprendizaje de los estudiantes. Cuando estás en clase al momento, nosotros encontramos en la investigación esta de informes diarios, es que principalmente el profesor ve cosas y evalúa en función de que si percibe o no percibe que el estudiante aprenda. Es como la principal. Y, por ejemplo, en estas cuestiones de informes de emociones de profesores, que tiene que ver con el reporte de su experiencia, por ejemplo, una de las emociones positivas es que los estudiantes ganen concursos de matemáticas, que es una cosa que está fuera del aula. Entonces, un poco lo que nosotros ahí entendemos es que, como decía Yuridia, que las emociones, lo que te permite ver el informe diario, al ser una metodología, te permite ver una cosa distinta que la otra. Y en este caso particular, lo que parece que nos muestra, pues es como emociones en el momento, que nosotros en la literatura de emociones se llama emociones, ¿cómo se llama? Estados. Y los otros son rasgos emocionales y otros son estados emocionales. Entonces pareciera que no pareciera, la evidencia muestra que estos informes al momento, minutos después de la experiencia, se acercan a las emociones, a los estados emocionales. Y cuando son cuestionarios, entrevistas y cosas que pasaron en el pasado, valga la redundancia, son emociones que se llaman rasgos, o como cosas más estables, pues. Y de ahí su relación con otras cosas como las creencias. En resumen, que yo diría, no sé si me perdí con tanta argumentación, pero en resumen yo diría que cada método muestra cosas distintas. Y nosotros hemos explorado el método de informes diarios varias veces, y lo que hemos notado es que como que es más ecológico. Es decir, uno ve las creencias en el momento, pues, lo que está ocurriendo en el día a día, muy distinto a cuando preguntas, ¿y qué son para ti las matemáticas? ¿Y qué es para ti? Y se ven cosas muy diferentes. Entonces, en ese sentido, yo pensaría que si estamos interesados en el estudio de creencias, no sé si existe el término, pero como más estables, pueden ser los cuestionarios o las entrevistas, pero si queremos ver creencias más inestables o más del momento, pues a través de informes diarios. Un poco la idea metodológica al respecto. Y lo que nosotros inventamos en la investigación del artículo de educación matemática fue inferir creencias a través de las emociones, y a eso le llamamos creencias implícitas, que es un invento nuestro. Así lo inventamos, pues, teóricamente. Y con esa investigación mostramos que tiene sentido, pues.
que sí encontramos creencias diferentes de las profesadas. Las profesadas son las que uno dice, yo creo que, esas son las profesadas. Y la otra es, yo siento que, por lo tanto, como investigador infiero que tú crees esto. Es un poco la idea. ¿Sí, Julia? Bueno, no sé si alguien lo voy a preguntar y quizás me estoy adelantando. Adelante. Pero, ya me voy a poner del otro lado. A ver, Gustavo y Antonia. Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre a ver, están las profesadas, las implícitas y las que se actúan? Tenemos las creencias que se dicen, las creencias que se infieren de lo que se actúa y la que nosotros proponemos, que es la que se infiere de las valoraciones emocionales. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Cognitivas. Valoraciones cognitivas, perdón. ¿Cuál es la diferencia? Las dos últimas, o sea, las que se dicen creo que no hay duda, ¿verdad? Son las que dicen, yo creo que las matemáticas son esto. Pero las otras dos podrían parecer muy lo mismo, pero no. Que se actúan son inferidas pues, de los actos de los profesores, pero ¿quién las infiere? El investigador. Las infiere de lo que observa que el profesor hace, pero no le pregunta. Las infiere de lo que hace. Mientras que lo que nosotros hicimos fue preguntarle lo que siente durante su actividad e inferir, no de lo que hace, sino de lo que nos dice que siente o que vive en esa experiencia emocional. De ahí se infiere esa creencia que llamamos implícita. Esa es la diferencia. No sé si lo empeoré o lo mejoré. A mí me quedó claro. Ok. Bueno, demos la voz a los participantes. Sí, sí. Sí, Gloria, adelante. ¿Se escucha bien mi audio? Sí. ¿Podría dar un ejemplo, maestra Yuridia, de lo que acaba de decir? Claro. A ver, veamos. Supongamos yo voy y hago una observación de clase de un profesor. Y durante esa observación de clase yo veo que todas sus clases pone un problema de apertura, un problema de apertura, un problema de apertura, un problema de apertura, un problema de apertura. ¿Qué deduzco? No le pregunté, oye, ¿por qué pones un problema de apertura? ¿Qué deduzco? Que de algún modo él cree que enseñar matemáticas, estoy inventando mucho, porque tendría que observar toda la situación y todas las variables. Bueno, no todas, las que sean posibles. Pues yo deduzco que cree que se enseña matemáticas con problemas, poniendo problemas, poniendo problemas, poniendo problemas. Pues no se lo pregunté. En cambio, lo que nosotros hicimos fue preguntarle, a ver, profesor, durante la clase, inmediatamente durante la clase, ¿cómo te sentiste? Entonces el profesor me dice, hoy me sentí muy bien porque resolvieron todos los problemas que les propuse. Hoy mi clase se desarrolló fantástico, estuve muy contento porque los estudiantes entendieron bien cómo se resuelven los problemas que hice durante la clase. Hubo dudas y pude responderlos y los problemas se entendieron a la perfección. ¿Qué puedo deducir de ahí? Pues que le da un papel importante a los problemas. Faltaría pues checar todo el discurso y checar cuál es ese papel relevante. Bueno, eso fue lo que hicimos durante el análisis del discurso, del análisis de los datos. ¿Sí? A través de lo que nos dijo, hoy me sentí muy mal porque los estudiantes no me pusieron atención. Estuve resolviendo el problema durante 30 minutos y nadie me cachó el procedimiento. O sea, en ambos ejemplos puede escucharse, lo estoy exagerando mucho, puede escucharse la importancia que tiene la resolución de problemas, pero no lo estoy deduciendo de que puso problemas. Lo estoy deduciendo de que se siente bien o se siente mal cuando se interactúa con los problemas. A lo mejor no durante todas sus clases pone problemas, y a lo mejor no toda la estructura de su clase tiene que ver con los problemas, puede variarle,
pero en la valoración emocional, cognitiva, perdón, en la valoración cognitiva le está dando relevancia a la resolución de problemas. ¿Ayuda? ¿No? Sí que no. Muy poco. Lo que pasa que en No, esta la literatura, verdad no. en esta literatura muy especializada, perdón, ¿te interrumpí, Yuri? No, Milagros dice que no le quedó claro, pero Pues termina y podemos dar otro ejemplo. de ahí la importancia que les pedía a las cámaras, porque sí, para ver nuestras expresiones un poquito, por ejemplo, ahorita notamos claramente que Milagros dice que no. Resulta que en esta literatura especializada está el debate de qué es creencia y qué significa creencia, que es todo un debate. Nosotros, en nuestros artículos ponemos un poquito qué es ese debate, pero es un gran debate. Gran en el sentido que mucha tinta se ha escrito al respecto. Bueno, en todo caso, lo que nosotros vemos que en la literatura habla de dos tipos de creencia. Las creencias expuestas o inferidas, que quizá mejor sea expuestas, Yuri, aunque ahí no queda claro bien cómo traducirlo, pero bueno, exposed, que es algo así como expuestas o inferidas, nosotros lo hemos llamado, y están las declaradas, las que uno dice. La que uno dice es lo que uno contexta, por ejemplo, creencias de qué es para mí aprender matemáticas. Yo digo, aprender matemáticas, aquí seguramente tenemos varias creencias de lo que es aprender matemáticas, es resolver problemas de la vida real, es aplicar mi conocimiento a resolver ejercicios y problemas. Hay varias creencias, ¿no? Nosotros hemos analizado esas creencias a través, esto se llamarían creencias declaradas, es decir, las que digo. Pero resulta que mucha investigación ha visto que lo que uno dice, como es de imaginarse, uno no lo hace. Por ejemplo, un maestro, nosotros, puedo declarar que es importante que el estudiante aprenda a resolver problemas, pero en la práctica, en realidad lo que creo es que sepa resolver ejercicios, no problemas verdaderos, entre comillas. Entonces, esa diferencia en la literatura de investigación de creencias motivó a que existan estas dos caracterizaciones, y a las creencias que uno puede inferir o deducir del comportamiento de las personas se les llama creencias expuestas o inferidas. Depende cómo traduzcamos lo de exposed. Entonces, por ejemplo, si tú ves a un profesor, nos podemos ver a nosotros mismos dando clases, imagínense dando clases, y imagínense que no saben cuáles son sus creencias, y ahí puedes inferir creencias. Por ejemplo, un ejemplo que daba Yuridia, de sus acciones que revelan. Por ejemplo, un maestro puede decir una cosa y hacer otra cosa, lo cual, por cierto, es bastante común en nuestra vida cotidiana y en particular en esto de las creencias. Entonces, un poco la idea, y lo que nosotros agregamos con las creencias implícitas es que dijimos, existe un tipo de creencia que es implícita, que está ¿detrás de qué? Detrás de las emociones. ¿Por qué? Porque dentro de estas teorías de la evaluación cognitiva se establece que hay un filtro, que la experiencia uno la filtra y la valora, como el ejemplo del aprendizaje del estudiante. O sea, ¿por qué uno le molesta que un estudiante no haga la tarea? O no haga actividades, o no haga caso, o no se comprometa en su clase. Yo creo que a todos nos molesta porque es un obstáculo para cumplir nuestro objetivo. Y nuestro objetivo como maestros es que el estudiante aprenda algo. Y tenemos creencias de cómo se logra ese aprendizaje. Pero creo que todos estaremos de acuerdo que un estudiante que está echando bromas o no hace caso, pues no pone atención y esas cosas, creo que todos estaremos de acuerdo que nos molestaría eso. ¿Por qué? Porque una de nuestras creencias es que pues que para aprender se hay que poner atención, ¿no? Lo cual creo que todos estaríamos de acuerdo, ¿no? ¿Qué tipo de atención y qué tipo de compromiso? A lo mejor ya no estaríamos de acuerdo. Entonces, a través de mi emoción, yo infiero que yo creo que el estudiante tiene que poner atención, pero es posible que esta creencia también la declare. Pero comúnmente cuando nosotros preguntamos, esto de poner atención a veces surge, a veces no. Pero si no apareciera, diríamos que es una tercera categoría de creencia, que es creencia implícita. No sé si esta explicación fue un poco más
sirve de algo. Pero es un poco la idea. ¿Qué tan importante es haber identificado creencias implícitas? Es justo lo que falta investigar más. En todo caso, nuestra investigación prueba que existen creencias implícitas que no son creencias declaradas. Y al revés. Entonces sí muestra que tiene sentido, pues, esa distinción. Muy bien. No sé si haya otra pregunta, comentario. O Antonio, no sé si quieres agregar algo. Estoy esperando si no hay otra pregunta, pero referente a esto que comentaba, ¿por qué clasificarlas? Obviamente dentro de la literatura y quienes van empezando a investigar sobre este constructo, pues sí se van a topar con este tipo de cosas que mencionaba el doctor, como que no hay un acuerdo entre qué es creencia, incluso en la literatura se reconocía esto de que cuando se investiga o cuando se ha investigado creencias, no se ha puesto mucha atención a esta parte afectiva, digamos. Entonces, es por eso que nosotros quisimos centrarnos ahí y desde la literatura, pues ver qué clasificación había al respecto. Por eso es que encontramos estos dos tipos, pero tipos de creencias hay diferentes, como de autoeficacia, incluso hemos reportado creencias matemáticas, o sea, la clasificación es más extensa, solo que por la forma en que se reconocen son estas dos y la tercera que estamos proponiendo. Eso quería agregar nada más. Muy bien. Solamente para agregar lo que dice Antonia, por ejemplo, son creencias que se han estudiado mucho también, las creencias de autoeficacia, tanto en estudiantes como en alumnos. Una creencia de autoeficacia es la creencia que uno tiene sobre su propia capacidad para lograr una meta o un objetivo. Por ejemplo, yo creo que soy buen maestro y lo puedo lograr. Es muy distinto a un profesor que diga que no, soy bien malo como maestro, así como un alumno puede decir soy bien malo para matemáticas o bien bueno. Esas creencias, en términos genéricos, son creencias de autoeficacia, que son como tipos de creencia. Bajo lo que estamos diciendo, a lo mejor puede haber creencias de autoeficacia declaradas, creencias de autoeficacia implícitas, creencias de autoeficacia, ¿cómo se llama? Inferidas, en ese sentido, y habría que averiguar, en todo caso. Hablando de eso, de las experiencias que hemos visto en los profesores, ¿algún ejemplo de creencias de autoeficacia? ¿Nos informas? ¿No, verdad? ¿En las experiencias positivas y negativas? No. ¿No, verdad? No. Pienso que resultaría que si se le preguntara en un modo distinto. ¿Qué tan bueno te consideras para hacer matemáticas, tal vez? No sé. Sí, Yuri, adelante. Nos topamos con eso, pero en otra investigación, no sé si está reportada en estas dos que estamos leyendo, con lo de estadística, que había con situaciones encadenantes con los profesores de secundaria que tenían que cuando enfrentaban enseñar estadística, sentían vergüenza. Es la que me acuerdo que hemos encontrado que podría considerar la de autoeficacia. Porque no se sentían esos temas cómodos, ¿no? Porque no sabían estadística, no sabían cómo enseñarla. Y la clasificamos como vergüenza. Uh-huh. Muy bien. Bueno, ahí nada más es una nota. ¿Más preguntas, comentarios? Como les decía en un principio, la idea es que se vale todo tipo de preguntas. ¿Sí, Gabriela? Buenas tardes. Yo tengo una pregunta respecto al artículo de las situaciones que desencadenan las emociones en los profesores de matemáticas de secundaria, con respecto a que tanto el contexto en el que se encuentran los profesores pudiera también intervenir para que las situaciones desencadenaran las emociones. Pensando en que pues tal vez un profesor que trabaja en diferentes escuelas, pues no se comporta de la misma forma en ambas, entonces a lo mejor en una podría ser que
tiene un grupo muy ruidoso, donde no le exigen mucho y a lo mejor esta parte de una situación de mal comportamiento, de que no le respondan, lo pueda dejar pasar por alto y que ese mismo profesor, estando en una escuela con más, donde le dan como más responsabilidad, tiene que entregar más resultados, tuviera que comportarse diferente y entonces ahí frente a este tipo de situaciones sí lo pudieran, frente a ese tipo de situaciones sí le pudiera desencadenar una emoción diferente. Es decir, que una misma situación, dependiendo del contexto, pudiera provocar emoción diferente. Si es posible, no es posible, está documentado. No sé si quieran o yo. Antonio, adelante. Sí, respecto a esto, decir que efectivamente, de hecho, esa investigación, la riqueza que pudimos notar, fue precisamente como eran profes que estaban tomando un curso y las preguntas fueron así como muy abiertas, 5 experiencias positivas y 5 experiencias negativas a lo largo como tu experiencia como profesor. Entonces sí sacaban contextos, situaciones de contextos de este tipo. Incluso creo que reportamos ahí lo de la intervención de los padres, cosa que otras investigaciones no lo han reportado. Y sí se deja ver la influencia del contexto en sus experiencias positivas y negativas de los profesores. Muy bien. Yo lo que te comentaría, Gabriela... perdón, Antonio, ¿ya terminaste? Sí, digo que de mi parte sería todo. Es que como se cortó tantito ya no escuché. Muy bien, solo comentarte que, bueno, es una cuestión teórica, es un supuesto. La teoría cognitiva de las emociones, como otras teorías de la interpretación cognitiva que se llaman teorías de la valoración, o en inglés appraisal theories, parten de un supuesto. Es que la emoción no es directa de la situación. O sea, el hecho de que un estudiante haga algo en clase, tenga un comportamiento personal o matemático específico, eso no es lo que provoca la emoción. Lo que provoca la emoción es la interpretación cognitiva que hace el individuo. Entonces depende del profesor, depende de la persona, evalúa la situación y eso desencadena la emoción. Eso quiere decir que dos profesores con la misma circunstancia no tienen por qué experimentar lo mismo, porque lo que está en función de su valoración. Y una de esas cosas de valoración que nosotros exploramos en el artículo de educación matemática, el de español, fue qué creencias inferimos de esa emoción como valoración. Entonces, para un profesor, que un profesor no ponga atención, puede sentir enojo. ¿Por qué? Porque le está boicoteando su trabajo, ¿no? Que no haga caso, que no siga las instrucciones. Eso es muy típico cuando somos maestros, ¿no? Que pones una instrucción y cada quien hace lo que quiere, ¿no? Entonces eso puede molestar, ¿no? Y te puede enojar. Y a otro puede no importarle, porque dije, pues si el estudiante no quiere aprender, pues a mí qué, ¿no? Digo, imaginemos, pues si no quiere, mi trabajo, es que depende a dónde llega el trabajo del profesor. Hay quien cree que su trabajo llega muy cerca del alumno y otro muy lejos, por su creencia. En ese sentido, lo que hemos visto es que las creencias de nivel universitario son bastante diferentes de otras creencias. Por ejemplo, como las que reportamos en los artículos. Entonces, un poco la idea. Eso quiere decir que tu pregunta original del contexto es que no solo es el contexto, sino es sobre todo en esta teoría, insisto, depende del evaluador. La persona, pues, la misma circunstancia, alguien le puede hacer llenar de furia o enojo, y a otros pues no les importa. ¿Por qué? Por su valoración es diferente, pues. Es un poco la idea de Gabriela. Y en ese sentido, los informes diarios, una de las razones por qué nos ha gustado investigar con los informes diarios, es que son como al momento, son más contextuales que otras. De hecho, en la literatura especializada de los informes diarios, los que citamos nosotros, a Ida y a otros más que ahí citamos, lo que dicen es que los informes son más ecológicos, es decir,
permite uno entender el contexto. De hecho, también lo decimos ahí en los artículos, es que los informes diarios como que nos permite ver el aula a través de la valoración del profesor, en este caso. Y como les contaba, también tenemos otras investigaciones que no hemos reportado, pero tenemos los datos, se ve algo parecido con los estudiantes. Cómo con sus informes podemos como ver el salón desde su punto de vista. Es un poco la idea. Ok, gracias. Una última pregunta con respecto a esto de la valoración cognitiva, entonces, ¿qué hace la situación? Dentro de esta valoración, pues también, digo, es que no conozco yo realmente, conocí el término hasta que leía los artículos, entonces, dentro de esta valoración cognitiva, pues detrás también hay varios factores, ¿no? Para determinar justamente la emoción en la que va a caer cada profesor. ¿Sí es correcto? Okay. Sí, aunque la teoría no habla tanto de los factores detrás, sino como los factores de frente. O sea, de frente me refiero metafóricamente. Está el profesor y ve que un estudiante no sigue las instrucciones de la tarea matemática o de la actividad. Hace otra cosa, ¿no? Como los memes, ¿no? Que los memes están llenos de ese ejemplo de lo que hacen los estudiantes, ¿no? Entonces depende de la persona, del grado de responsabilidad que tenga, de las creencias matemáticas que tenga, y quizá también sus creencias de autoeficacia, habría que averiguar. Y lo del contexto, pues sí es muy relevante. Por ejemplo, hemos visto que, para los maestros de secundaria es muy relevante para algunos la implicación de los padres de familia en la formación del estudiante. Algunos profesores mencionan como mucho enojo, los de secundaria, que los papás no se involucren. Y de hecho, pues, seguramente todos hemos oído declaraciones o los hemos vivido como maestros de que pues se queja uno de los padres que piensan que la escuela es guardería y que no nos dejan y ya no les importa. Bueno, hay muchas cosas por el estilo. Eso no lo hemos visto a nivel superior, nunca. Ahí no, los padres ya como que no importan, pues, ¿no? ¿Por qué? Por el contexto, ¿no? Ya uno piensa que son adultos, pienso yo que los profesores, muchos, y ya deja de importar los padres, ¿no? En el sentido de mis emociones, pues, de mis creencias. Entonces, un poco la idea es esa. Y hay unas teorías que explican eso del contexto, que son más complejas, teorías de emociones, que nosotros no hemos usado, que son aproximaciones socioculturales a las emociones. Ya es otro tipo de cosas que nosotros, al menos en estas investigaciones, no las hemos explorado. Ok, muchas gracias. A ti, Gabriela. Más preguntas, comentarios. Insistir que todo tipo de preguntas se vale. Y el objetivo de esta reunión es desahogar todas las preguntas que podamos. ¿Sí, Gober? Ok, buenas tardes, porque al inicio ni saludé ni nada. Tengo varias preguntas, pero bueno, una más encaminada a lo que se estaba hablando. ¿Han encontrado a través de sus investigaciones, que a lo mejor y no se ha reportado, pero diferencias cuando están haciendo su análisis de los datos o la recogida de datos sobre profesores hombres y profesoras mujeres, o no han tenido la visión al estar observando sobre ello, ¿no? Es mi pregunta, si han encontrado y cuáles han sido esas diferencias, tanto de creencias o de emociones, no sé si se puede decir dependiendo del sexo del profesor. Género, quizá. Ajá, o género. Sí, no, digo, es que eso de sexo suena a preferencia sexual y por eso se utiliza género. Género, ok. Bueno, sí, va encaminado a... Esa es mi pregunta, ¿no? Yo sé que su trabajo a lo mejor y no han tenido la visión o no tienen la visión hacia ese punto, pero probablemente no hayan encontrado algo y si lo pudieran compartir. Y pues bueno, y ya después hago las demás preguntas. Pues yo la verdad no he notado, pero yo creo que se debe justo a lo que tú propones como respuesta, Govedela. Es que no nos hemos puesto los lentes de la perspectiva de género. Pero mis colegas que son mujeres, a lo mejor sí lo han visto y yo, por ser hombre, no lo veo, pues. Antonia, Yuri, yo no veo nada, pero... ¡Híjole! pero no sé, pues. ¿No?
Híjole, no creo que sea porque sea hombre, es porque no nos hemos focalizado en eso. Hemos tratado el conjunto de datos como un solo bloque de datos. Eh, Supongo que si hubiésemos identificado alguna diferencia sustancial, en FA las hubiésemos separado, pero no hemos, bueno, al menos yo no me he focalizado en eso, porque no he visto algo así impactante. Ah, mira, aquí hay una gran diferencia entre estos profesores que tienen en común ser hombres y con este otro grupo que tienen en común ser mujeres, no lo he visto. Igual no le he rascado tampoco. Sí, no, es una pregunta muy interesante, Gobernadora, pero nosotros creo que no tenemos. Antonia, ¿tendrás algún comentario al respecto? Sí, bueno, con este análisis particularmente más o menos intenté en el de emociones. Cuando recién empezaba como el análisis, ver estas cosas, incluso, bueno, también ya cabe resaltar que ya tiene un poquito de tiempo. Y entonces yo sí traté de ver esta variable, pero incluso en algún momento se lo comenté a Yuri, pero efectivamente no era como una diferencia que pudiéramos reportar sustanciosa como para decir, ah, mira, entonces se quedó así, no la reportamos como tal, porque no era tan notorio ya. Sí, se nos perdió en el camino, precisamente porque no teníamos evidencia. En todo caso, te cuento mi plan, Gobe, al respecto, Gobedela. No soy experto, pero sí conozco estas ideas de la perspectiva de género. La idea general de la perspectiva de género es que por ser hombres o mujeres, en términos de género, somos educados diferentes, hombres y mujeres. Ese es el principio general de la perspectiva de género, según yo conozco, pues. Entonces, la idea es que como recibimos educación diferente, tenemos experiencia diferente, y por lo tanto, tendríamos creencias diferentes, y por lo tanto, tendríamos valoraciones cognitivas diferentes. Entonces, yo creo que es factible, partiendo de este marco teórico, esta idea que menciono, y estas teorías de valoración, ver en qué sentido las valoraciones cognitivas y por lo tanto las emociones son distintas en hombres y mujeres. Lo cual mi hipótesis es que es cierto. Nada más que los instrumentos que tenemos nosotros no lo permiten ver. Por ejemplo, los instrumentos de informe son los profesores. A lo mejor si recolectamos de 10 profesores y 10 profesoras durante 15 días, ahí podríamos ver diferencias. Bajo esta idea, el ser profesor profesor en general sí tiene un claro sesgo. Nótese que aquí, no sé si han notado que yo soy el único hombre en esta reunión. Eso tiene una explicación profunda, fuerte. ¿Cuál es? Bueno, la explicación que yo tengo es que los que estamos más interesados en la educación de la gente son mujeres. Por eso la mayoría de los investigadores en matemática educativa son investigadoras. Muchas, aquí se nota, pues, aquí en este grupo, por cierto. Ya me sentí raro. Ya me voy a mi club de Toby, adiós. No es cierto. Bueno, a lo que voy es que ahorita ya me impactó, que debe ser el único hombre. Ya hasta me distraje. Pero bueno, en todo caso, bajo esa idea de que las mujeres, no siempre, pues, no se puede generalizar, pero la mayoría de las mujeres está más preocupada por la educación que los hombres, culturalmente hablando. ¿Por qué? Porque fuimos educados distintos. Por eso, los que nos interesamos en educación, la mayoría son mujeres, más que hombres. Por eso hay más matemáticas educativas que matemáticos educativos. Ahí ustedes hagan las cuentas de lo que conocen, a ver si es cierto. Entonces, bajo esa premisa, yo diría que las mujeres, yo creo que mi hipótesis de género, desde la perspectiva de género, es que las emociones de las profesoras están más centradas en los alumnos y en su empatía con los alumnos y en su búsqueda de que aprendan matemáticas. Y en los hombres yo pensaría que las emociones serían menos intensas, si bien parecidas, pero menos intensas. Esa es mi hipótesis que yo tengo desde hace rato con estas investigaciones, pero nunca la he hecho. ¿Por qué? Porque tiene sus problemas metodológicos, teóricos, y luego esa principalmente por eso no lo hemos hecho, porque es estudiar más, pues, en resumen, ¿no? La perspectiva de género.
No sé, Gómez, si tiene sentido lo que te dije. Sí, y de hecho también, ahorita lo que acaba de comentar, ¿no? Veía que pues, nada más usted estaba de hombre y dije, bueno, y es muy común porque también, por decir, en otros congresos que he ido, que hablan sobre estos temas igual, o sea, por lo regular somos más mujeres las que estamos interesadas sobre ello. Entonces también tengo una pregunta que también pues va desfasada, bueno, sobre esto, que cuál ha sido o por qué ha sido el interés en tomar en cuenta de manera personal, tanto para usted, doctor, también para la doctora Yuridia y la maestra Antonia, o sea, ¿por qué han tenido el interés de enfocarse o voltear a ver a los profesores, a los estudiantes en estos temas, ¿no? Sobre creencias, sobre emociones. Entonces, a mí me gustaría saber de manera personal, ¿no? Porque a lo mejor no va tan encaminado a sus artículos, pero bueno, a mí sí me interesaría saber por qué han tenido, pues sí, interés en hacer investigación sobre esto. Y retomando un poco lo que se había hablado anteriormente, en pocas palabras o en sus propias palabras, que a mí me gustaría saber cómo cataloga, o caracterizan el tema de creencias, qué es para cada uno creencias, ¿no? Porque como usted lo menciona, o sea, buscas en diferentes partes y bueno, cada uno te da como su aporte. Entonces ya a lo que ustedes han investigado y todo, ¿cómo ven, no, de manera personal? Muy bien. Antonio y Yuri, no sé si quieren contestar primero antes que yo. Bueno, Si no, contesto yo porque yo en un principio sí es como más personal. adelante, Antonio. Bueno, el doctor y Yuri ya más o menos me conocen como soy emocionalmente, así que ellos no me dejarán mentir. Ya la estudiamos también. Pero esto no es nuevo, ya es una próxima investigación como yo de informante y también existe ese método. Digamos, como estudiante, no solo del posgrado, de la maestría ni nada, sino desde antes, digamos, muchas veces me limité a participar y no porque no supiera la respuesta, pero sí influían muchas sensaciones que me hacían no participar o no responder en el momento que el profesor cuestionaba algo, ¿no? Entonces, pasaba lo mismo, después de estudiar la licenciatura, pasaba lo mismo con siendo ya profesora. Notaba que algunos de mis estudiantes, al, no sé, preguntarles algo por escrito, me respondían bien, o en sus exámenes, en sus evaluaciones salían bien, o incluso ya de manera más personal, cuando se acercaban, sabían de lo que les preguntaba, me respondían, pero en el aula, en el salón de clases como tal, eran los más callados tal vez, o algunos de ellos por lo menos. Entonces, cuando ingreso a la maestría, escuché hablar sobre el dominio afectivo y fue ahí cuando dije, existe esto. Y dije, bueno, vamos a investigar qué onda, porque yo lo había experimentado como estudiante y lo había vivido como siendo ya profesora. Entonces, sí estaba consciente de que esta parte emocional afectaba de algún modo en cómo te desenvolvías, tanto como estudiante como profesor. En mi caso como profesor ya fue como más diferente, porque ahí pues es distinto, creo yo, pero siendo estudiante sí sentía. Y entonces trataba de comprender a mis alumnos en su momento cuando fui profesora, cuando ingreso a la maestría, escucho hablar del tema y me interesé. Aparte de que pues el doctor Gustavo también se acercó y me abordó y va. Pero sí fue como esta parte personal y la experiencia que había vivido que me hizo querer profundizar en esta temática, y cuando ya estás adentro te das cuenta encuentras como esas razones, ¿no? Y que no solo tú las vives, sino que son compartidos por muchos tal vez.
de la manera en cómo aprenden y se enseña matemáticas. Eso sería, creo. Yuri, ¿gustas contestar? Claro, claro que sí. A ver, primero dice, ¿cuál ha sido el interés por enfocarse en los profesores y estudiantes y sus creencias y emociones? Bien, mi interés creo que va desde hace mucho tiempo en tratar de entender cómo piensa la gente y por qué la gente hace lo que hace. Eh, allá en la licenciatura, eh, lo que yo me enfocaba era estudiar convenciones matemáticas, ahí con el doctor Gustavo. Precisamente por eso, ¿por qué la gente actúa como actúa, piensa como piensa? Bueno, estamos hablando de licenciatura, no tenía ni idea de qué quería en la vida. Pero si quería investigar algo, era eso. ¿Por qué? ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué piensan como piensan? ¿Por qué actúan como actúan durante la clase de matemáticas? ¿Por qué toma esa decisión y no otra? Bueno, ya en la maestría, con la dirección del doctor Cantoral, y con estas ideas y estas curiosidades, me enfocó hacia algo que se llamaba representaciones sociales. ¿Qué son las representaciones sociales? Bueno, son explicaciones del mundo que tienen las personas y que son compartidas. Y era súper interesante en ese momento. Pero pues no seguimos por ahí. Ya en el doctorado, con el doctor Gustavo, otra vez regresamos a trabajar y me propone estudiar las emociones como un nicho investigativo, porque, bueno, él es muy versado en la investigación internacional. Entonces me dice, fíjate, se está investigando esto, se está publicando esto en estas revistas, se está publicando esto acá, y nosotros no estamos haciendo nada. Bueno, así me lo imaginé, él me lo dijo más serio. Y nosotros no lo estábamos investigando, alguien lo tiene que hacer. Y entonces empezaba a investigar y me metí en ese rollo y veo que responde esa duda ingenua que yo he tenido desde la licenciatura, desde antes, de por qué las personas hacen lo que hacen. Y gran parte de las explicaciones que he logrado entender es por sus creencias. ¿Por qué las personas reaccionan como reaccionan emocionalmente a algo? Bueno, cuando nos pusimos a estudiar las teorías, la teoría cognitiva de las emociones, tiene como una cierta raíz estoica, en que no es el otro el que te provoca, sino sino que es de aquí para allá y no de allá para acá. Bueno, pues por eso mi interés en explicar, en entender, en enfocarme en las creencias y emociones de los profesores, porque estoy convencida de que las decisiones, pero eso es mi creencia, fíjate qué tan están las creencias que te voy a contestar tu pregunta de creencias, bueno, una creencia. Mi creencia es que las decisiones que toman los profesores están sumamente ligadas, si no es que determinadas, por decir demasiado, por sus propias creencias. Tu segunda pregunta, entonces, ¿para ti qué cosa es creencia? Lo que he podido entender es que llamamos creencia a lo que las personas dan por verdad y por hecho en sus vidas. Entonces significa que todo lo que yo diga es una creencia, todo lo que des por un hecho fehaciente, por una verdad, es tu creencia. No sé si me explico, Gobe. Sí, muchas gracias. Va. Muy bien, pues ya me toca a mí. Bueno, mi experiencia es mucho más intelectual. Pues soy yo, pues, ¿no? Así soy. Resulta que, digo, por ser como soy, pues, ¿no? Además, por tantos años en matemática educativa, pues me permite esa idea, ¿no? Comentar que yo bueno, me ha interesado en términos científicos mucho la subjetividad.
Entonces, la subjetividad de las personas, que es un poco lo que dice Yuridia, que por qué hacemos lo que hacemos, y una explicación es por la subjetividad. La idea básica es que no existe la realidad por sí misma, sino existe porque nosotros la construimos así, como seres sociales y seres individuales. Bajo esa premisa general, yo tiene pues, bastante tiempo que estoy interesado en la subjetividad de las personas. Entonces, en aquel tiempo, hace unos años, precisamente con Yuri, coincidimos en la idea de las representaciones sociales, que son como un tipo de creencias, una forma de construir la realidad. Entonces, poco a poco me fui encaminando esta idea general que es de corte sociológico, de corte cognitivo, que sigo creyendo fuertemente en ella. Hay un libro que me influyó mucho, que es La construcción social de la realidad, que de hecho pues, creo que lo leímos con Yuri profundamente, hace ya como una década, ¿va, Yuri? Hace mucho, pues. Entonces, a raíz de esas ideas, lo que encontré que podíamos indagar nosotros como esa parte de la construcción social desde el punto de vista ya en matemáticas y matemática educativa, fue estudiar la subjetividad a través de emociones y creencias. Entonces esa fue mi principal motivación en un primer momento de por qué estudiar cosas afectivas, sí se conoce como el dominio afectivo. Entonces fue cuando me puse a estudiar lo del dominio afectivo y bueno, nos dedicamos a investigar. Hemos hecho con Yuri, con Antonio y otros más, hemos hecho como 10 o 15 investigaciones de dominio afectivo en los últimos, ¿qué será? 10 años, quizá, 8 años. Entonces, un poco la idea. Y en términos ya más abstractos, me ha traído mucho el dominio afectivo y me atrae mucho porque se complementa con las teorías cognitivas. Y de hecho es un tema muy que todavía no hemos logrado seguir investigando, pero el plan general era seguir indagando sobre emociones y creencias y ver su relación con la cognición, el aprendizaje de las matemáticas, pues, en particular. Y eso está en proceso de hacerse. No lo hemos hecho, no hemos continuado con esa idea ahorita actualmente, pero es un poco la idea general de estas investigaciones. Gracias. Muy bien. Y sí, lo estoy pensando que una explicación de por qué aquí soy el único hombre es precisamente porque es algo de dominio afectivo, que se considera como más femenino, entre comillas, pues. Dentro de esta construcción social, que preocuparse por las emociones es como más femenino que masculino. Quizá por eso, aquí el hecho que aquí soy el único hombre. Es posible, pues. También ellas no nos compartieron pues por qué están o les interesó esta reunión realmente. Buen punto. Muy bien. ¿Alguna pregunta, otra pregunta, comentario? Muy bien, como les decía, la idea es que se vale de todo tipo de preguntas para que, bueno, queda grabado para YouTube, no es tan privado la cosa, pero digo, pues anímense pues si tienen más preguntas, comentarios. ¿No? Muy bien. No sé si Antonio y Yuri quieren agregar algo para cerrar la reunión. Bueno, para cerrar, tal vez puntualizar lo del marco teórico. Es un marco teórico muy sencillo para los menesteres. Hace un rato que nos preguntaban por qué no ver la perspectiva de género, quizá porque no hemos pues querido sumar más aspectos a la metodología y porque pues el género es todo un campo de investigación, pero de que es interesante, es súper interesante. Y me parece que este marco teórico podría utilizarse para explicar también esos aspectos, claro, unido con otro marco teórico. Estoy hablando a solo suposiciones, porque me parece un marco teórico muy simple, aunque por el tipo de preguntas que hemos tenido aquí,
No sé, como que no es tan claro. Quizás no lo hemos comunicado claramente en los artículos, que quizás son los únicos con los que han tenido contacto ustedes. Pero la explicación de las experiencias, de las emociones del marco teórico de las valoraciones cognitivas, dice que lo central para el sujeto es su bienestar. Por eso son contextuales, por eso son personales, porque tú vas a tener emociones de acuerdo a cómo valoras una situación que te acerque o te aleje de tu bienestar. ¿Sí? Entonces, pues, no sé, invitarlas si les interesa a seguir leyendo. Tenemos el libro de la valoración cognitiva, está en español, está explicado muy ligeramente, si les interesara profundizar por ahí, o si les interesa por las creencias, pues también tiene su apartadito de eso. Y pues nada, agradecer que se hayan interesado por nuestro trabajo y estar en la disposición de seguir contestando dudas, si acaso no quieren hacerlas aquí. Ya, gracias. Muy bien. Antonio, no sé si quieras concluir. Sí. Bueno, primero agradecer por el interés. Obviamente no sé en qué proceso están o cuál realmente haya sido su interés por unirse a esta reunión, pero sí, si están pensando en investigar o ya están haciendo en sus primeros inicios sobre estudios de creencias y emociones, si no, pues primero, en primer momento sí estos artículos, pero sí hay literatura en español que puede ayudar. Y como dice Yuri, el libro de la teoría cognitiva de las emociones viene en español y te permite mayor entendimiento. Incluso también en mi tesis de maestría abordo algunas cuestiones ahí porque de ocupar esa teoría para el estudio de las emociones, que nos viene bien en matemática educativa. Y nada, pues abierta a las preguntas, a otra, no sé, interacción que quieran tener, dudas, mi correo, ahí se lo puede, lo puede poner el doctor, o no sé cómo funcionaría esto, pero pues ahí en los artículos está nuestra, creo que en los artículos están, con confianza y pues mucho éxito. Y si van a investigar sobre eso, pues ya nos estaremos encontrando en otros eventos, reuniones. Y gracias. Muy bien. No, pues yo igual agradecer su presencia y su interés por el tema. Espero que haya sido de utilidad. Para nosotros creo que fue bastante interesante, porque todas las preguntas que hacen, todas tienen sentido, pues. Y entenderla yo creo que es interesante para nosotros como autores. Y bueno, por mi parte sería todo. Cualquier cosa, pues al igual que Antonio y Yuri, pues me pongo a cualquier comentario en nuestros escritos. Pues sobre todo invitarlos a leer los artículos con más detalle, y cualquier duda, pues nos las hagan llegar. Yo voy a dejar de grabar ahorita, y lo que me gustaría como actividad final, no sé si me pueden